Bienvenidos a este video educativo acerca de la exploración física del abdomen. Esta es una de las habilidades más importantes en la práctica clínica y en la medicina general y especializada. Bienvenidos a este video educativo sobre la exploración física del abdomen. Esta es una de las habilidades clínicas fundamentales en la práctica médica general y especializada. ¿Cuál es el objetivo de la exploración abdominal? Bueno, el objetivo de esta exploración es evaluar el estado anatómico y funcional de los órganos intraabdominales, pero también los retroperitoneales. Esto mediante técnicas sistemáticas que incluyen la inspección, auscultación, percusión y palpación. Esta evaluación nos permite identificar signos de enfermedades digestivas, urinarias, vasculares, reproductivas o inflamatorias con una rapidez y precisión importantes. ¿Cuál es la relevancia clínica? Bueno, la correcta ejecución de la exploración abdominal puede ser clave para el diagnóstico temprano de condiciones como apendicitis, colecistitis, hepatomegalia, esplenomegalia, citis, aneurismas, entre otras. Además, guía decisiones para solicitar estudios complementarios e intervenir de manera urgente. La exploración también nos brinda información sobre el dolor abdominal, el motivo de consulta y nos permite distinguir entre dolor visceral, somático, referido o incluso psicógeno. ¿Cuáles son algunas consideraciones éticas importantes antes de comenzar con el video? El especialista debe enterarse que antes de iniciar cualquier contacto físico se debe establecer una comunicación clara con el paciente, se debe especificar con lenguaje comprensible el procedimiento, obtener un consentimiento verbal y generar un ambiente en general de respeto y de confianza. La confidencialidad, la privacidad y el confort en el paciente deben mantenerse en todo momento. Esto incluye cubrir adecuadamente al paciente, realizar la técnica con manos templadas y evitar maniobras bruscas o dolorosas innecesarias. Esto obviamente para prevenir algún malentendido con el paciente o alguna técnica inadecuada. Vale, antes de iniciar cualquier maniobra de exploración física abdominal es fundamental establecer condiciones óptimas tanto para el paciente como para el explorador. Estas medidas aseguran la validez de los hallazgos y el bienestar del paciente. Entonces, la presentación y explicación al paciente. ¿Qué es esto? El explorador debe presentarse con nombre y función, explicar brevemente qué va a hacer, pedir autorización para continuar. Soy el Dr. Rubén González, voy a realizar una exploración física del abdomen para identificar si existe alguna alteración. ¿Está usted de acuerdo? Hola, buenos días. Mi nombre es Rubén González. Soy estudiante de medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro. ¿Podría decirme su nombre, por favor? Sí, soy Sofía Luna Villagrán. Muchas gracias. ¿Cuál es el propósito de su visita? Estoy aquí para realizar una exploración física como parte de su valoración médica. Muy bien, le explico brevemente cuál va a ser el procedimiento, la confidencialidad y la preparación. Una vez que ya tenemos el consentimiento informado, se realiza higiene y preparación del explorador. Se realiza un lavado de manos correcto, con agua y jabón o alguna solución para evitar el tema de la higiene, más bien para promoverlo. Y Recordar que las uñas deben estar sin esmalte y no se debe usar anillos. El estetoscopio debe limpiarse antes del contacto de preferencia. Son algunas condiciones del entorno. Una iluminación adecuada, preferentemente luz natural o blanca, intensa. La temperatura, debe ser confortable para evitar contracciones involuntarias en la pared del abdomen del paciente. La privacidad debe estar garantizada, es decir, a puerta cerrada. Y la preparación del paciente. La posición y exposición. Es muy importante evaluar al paciente en decúbito dorsal, con los brazos a los lados, evitar que los brazos estén sobre la cabeza o aumenten la tensión abdominal. El abdomen debe estar completamente expuesto, desde la apófisis tifoides hasta el pubis, y cubrir el resto del cuerpo con una sábana para mantener la dignidad y el confort. La condición física. Evitar que la vejiga esté llena para molestias o falsos positivos. Preguntar al paciente si hay zonas con dolor y explorarlas al final para no inducir rigidez o dolor anticipado. Un consejo clínico. Todo contacto físico debe realizarse con manos templadas. Si es necesario, caliéntelas frotándolas suavemente antes del primer contacto. Y recordar que la primera impresión... Muy bien, ahora vamos a seguir con la inspección abdominal. Es la primera etapa de esta evaluación física directa y debe realizarse en silencio, desde el lado derecho del paciente, observando cuidadosamente la superficie del abdomen. Por motivos didácticos, en esta ocasión vamos a hacerlo desde varios ángulos, pero es para que ustedes puedan observar de mejor manera cómo se explora el abdomen. La forma general y simetría deben observarse, pero eso ya lo abordaremos en el video con la paciente. Nada más mencionar que debe evaluarse si el abdomen se encuentra plano, globoso, excavado o protuberante. Vamos con el video. Bueno, el objetivo de la exploración es evaluar el estado anatómico y funcional de todos los órganos, intraabdominales obviamente, y retroperitoneales, mediante algunas técnicas sistemáticas que incluyen la inspección, la auscultación, la percusión y la palpación.
Esta evaluación nos permite identificar signos de anomalías digestivas, urinarias, vasculares, reproductivas o inflamatorias, con rapidez y precisión. En cuanto a forma general y simetría, tenemos que observar el abdomen en su conjunto. Desde una vista tangencial, observar si presenta un contorno. En este caso, valorar si es plano, es decir, si lo que observamos es normal. Si es globoso, es decir, si existe grasa, si la persona está embarazada o si contiene líquido asítico. Si está excavado, es decir, si hay alguna delgadez extrema, y también si hay protuberancia asimétrica, es decir, alguna masa u organomegalias. Comparar ambos lados del abdomen en busca de asimetrías que sugieran hernias, masas o visceromegalias. Observar si el abdomen participa normalmente en la respiración, es decir, si hay una disminución del movimiento, puede indicar irritación peritoneal o distensión dolorosa. Ahora, podemos evaluar la piel, es decir, nos damos cuenta de si la coloración es normal, si existe ictericia, eritema, equimosis o cianosis, que pudiera indicarnos alguna cuestión patológica. Entonces, como se observa en el video, y recalcando, se debe observar si el abdomen va a participar en la respiración normalmente, y la disminución de movimiento puede indicar irritación peritoneal o distensión dolorosa. Recordemos si existe una participación del abdomen en los movimientos normalmente respiratorios. La disminución del movimiento puede indicar que existe a lo mejor irritación peritoneal o distensión dolorosa. Normalmente puede inferirse si está húmeda o seca. Si hay cicatrices, es decir, notar ubicación, forma y posible relación con algunas patologías previas. También podemos evaluar estrías, es decir, las que son fisiológicas o están marcadas, o si son patológicas como las úlceras violáceas de Cushing. También podemos observar lesiones cutáneas, exantemas, petequias o úlceras. Podemos de igual manera evaluar el ombligo, observar la posición y contorno del ombligo. La protrusión puede sugerir alguna hernia de tipo umbilical, puede estar cerrado y sin signos de inflamación. Nos damos cuenta si existe la presencia de alguna masa, pulsación o peristaltismo. El peristaltismo visible es anormal en adultos, salvo que sean demasiado delgados. Si se observa, puede indicar obstrucción intestinal. Las pulsaciones, como por ejemplo una pulsación aórtica visible, en el epigastrio es normal en personas extremadamente delgadas, pero si es amplia o expansiva puede indicar un aneurisma. Protuberancias o hernias, observar si se acentúan al toser o hacer la maniobra de Valsalva. Aquí hay que hacer un hincapié. La auscultación va antes de la percusión y de la palpación. Esto de nosotros percutir antes de auscultar, podemos llegar a alterar algunos ruidos intestinales o hallazgos clínicos que pueden ser de relevancia. En busca de soplos con el diafragma del estetoscopio en los puntos clave, como por ejemplo la aorta abdominal en la línea media y el epigastrio. Las arterias renales lateral a la línea media y debajo del reborde costal. Y por último las arterias ilíacas y femorales en sus trayectos respectivos. Un soplo puede indicar estenosis arterial, aneurisma o flujo turbulento. Si es sistólico o diastólico, sugiere patología significativa. Ahora, debemos evaluar si existe roce peritoneal o froto. Es un sonido áspero o de chirrido que se ausculta sobre el hígado o sobre el vaso y se asocia a procesos inflamatorios como perihepatitis, infartos esplénicos o cáncer. Muy bien, ahora en cuanto a auscultación abdominal, debe realizarse antes de la percusión o palpación, ya habíamos mencionado por qué en el video. Y bueno, la técnica general se utiliza en este caso el diafragma del estetoscopio y lo vamos a colocar suavemente sobre el abdomen. En este caso se va a escuchar con el paciente relajado y en silencio, pues por lo menos 5 a 10 segundos en cada cuadrante. Si no se detectan ruidos, entonces se prolonga la auscultación hasta 2 minutos antes de concluir que haya ausencia. ¿Cuáles son los ruidos intestinales? Podemos encontrar bastantes características como normales, chasquidos, borborismos o ruido del estómago, frecuencia abdominal. Habitual debe ser de 5 a 34 segundos sonidos por minuto. ¿Cuáles son algunos hallazgos anormales? Bueno, si se encuentran aumentados, si hay diarrea, inicio de obstrucción intestinal, por ejemplo, disminuidos o ausentes como en el hilo paralítico o la peritonitis. También existen ruidos metálicos o en rarafas, obstrucción intestinal o avanzada pueden ser algunos de los diagnósticos en esta área. Percusión abdominal. La percusión abdominal es una técnica útil para evaluar la distribución de gas, identificar masas sólidas o líquidas y estimar el tamaño de los órganos, como el hígado o el vaso. Hay una técnica general, se utiliza una percusión dígito-digital, colocar el dedo medio de la mano no dominante sobre el abdomen y golpear con la punta del dedo medio de la mano dominante. Explorar sistémicamente los 4 cuadrantes, siempre comparando lados opuestos.
Ahora que nos encontramos en el primer cuadrante, nos damos cuenta de que hay un sonido mate. Esto por la presencia de órganos y vísceras como por ejemplo el hígado. Si nos movemos más hacia la izquierda, nos encontramos con un sonido más timpánico. Esto por la presencia de órganos como el estómago. Más abajo encontramos prácticamente puras vísceras. Y el sonido va a depender mucho del contenido intestinal. Ahora, en cuanto a la exploración, en cuanto a la percusión del hígado, se evalúa la extensión vertical de la matidez hepática en la línea medio clavicular derecha. Se puede percutir desde el área timpánica del abdomen hacia arriba hasta detectar la matidez, esto en el reborde costal inferior derecho. Luego desde el tórax, la resonancia pulmonar hacia abajo hasta matidez, borde superior, y medir la distancia entre ambos. Lo normal es de 6 a 12 centímetros. Muy bien, ahora vamos a evaluar la percusión del vaso y el espacio de Traubé. El espacio de Traubé es un área semilunar en el reborde costal izquierdo, la línea axilar anterior y la sexta costilla. Un sonido timpánico es normal. La matidez sugiere esplenomegalia, pero también puede aparecer por contenido gástrico o colon lleno. Se puede repetir con el paciente en decúbito lateral derecho si no se detecta el vaso en supino. Vale, ahora nos encontramos con maniobras para detectar el líquido acítico en la cavidad peritoneal. Y primero vamos a evaluar la matidez cambiante. Se percute desde el ombligo hacia los flancos, es decir, las zonas declives, y luego se gira al paciente de lado y se repite la percusión, por favor. Muchas gracias. Si la zona previamente mate se vuelve timpánica, entonces la prueba es positiva. Bueno, ahora vamos a evaluar la onda de choque o oleada acítica. Un ayudante o la paciente puede colocar el borde de su mano en la línea media para bloquear la transmisión cutánea. Muchas gracias. Se percute de un lado y se palpa del otro, y así se siente una onda líquida. Sugiere ascitis avanzada. Ok, ahora en cuanto a palpación superficial, se realiza con una mano, dedos extendidos y planos, aplicando una presión suave en cada cuadrante. De esta manera se evalúa la sensibilidad dolorosa localizada, la defensa voluntaria, es decir, si existe una contracción consciente, y la rigidez involuntaria, si hay peritonitis y masas superficiales. También se puede evaluar un rombo si unimos los extremos de los 4 cuadrantes y al hacer un roce superficial nos encontramos con un cambio en el tono o en la sensibilidad de la parte externa del abdomen. Esto puede indicarnos una posible peritonitis. Ahora, en cuanto a palpación profunda, un consejo es pedirle al paciente que respire por la boca para que relaje el abdomen. La palpación profunda se realiza con presión más firme, usando los dedos en forma de gancho o ambas manos. Sirve para detectar masas más profundas, dolores viscerales o visceromegalia. Se evalúa localización, tamaño, forma y consistencia de masas, pulsaciones que pueden indicar aneurismas, movilidad o sensibilidad de estructuras. Ahora, en cuanto a palpación específica de órganos, el hígado se palpa desde el cuadrante inferior derecho hacia arriba, buscando el borde hepático al inspirar profundamente. Se le pide a la paciente que inspire y vamos palpando de manera profunda en técnica de gancho hasta encontrar el borde hepático. Este debe ser liso, blando y no doloroso. Los hallazgos anormales pueden incluir firmeza, dolor, irregularidad, que pueden sugerir a lo mejor hepatitis, tumores o congestión. Ok, en cuanto a palpación abdominal, recordemos que nos va a permitir evaluar si existe sensibilidad o resistencia muscular en el abdomen. Pero no solo eso, también masas y el estado de los órganos internos. Estábamos mencionando los riñones, la aorta, el vaso y el hígado. Siempre debe iniciarse en las zonas sin dolor y acabar en estas. El vaso se palpa desde la fosa ilíaca izquierda en dirección al reborde costal durante la inspiración profunda. Se le pide al paciente que inspire profundamente. La técnica con mano izquierda en región posterior para empujar hacia adelante. En este caso el vaso es normal y no debe ser palpable. Si se palpa, entonces estamos considerando una esplenomegalia que puede indicar
infecciones, hipertensión portal o hepatopatías. Ahora, en cuanto a palpación específica de órganos, identificando el hígado, la palpación desde el cuadrante inferior izquierdo, derecho hacia arriba, buscando el borde hepático al inspirar profundamente. En este caso se puede introducir la mano por debajo de las costillas para elevarlas y así poder identificar con la técnica de gancho el borde hepático que sea normal, ¿no? Entonces vamos hacia arriba y hasta encontrarlo el hallazgo debe ser liso, blando y no doloroso. Los hallazgos anormales incluyen firmeza, dolor o irregularidad, hepatitis, tumores o congestión. La inspección del vaso se hace de manera similar usando la técnica con mano izquierda en región posterior para empujar el reborde costal hacia adelante y poder acceder más fácil hacia el vaso. La palpación desde la fosa ilíaca izquierda en dirección hacia el reborde costal para encontrar esplenomegalia. Durante una inspección profunda, el vaso normalmente no es palpable. Si se palpa, entonces consideramos esplenomegalia, lo cual puede identificar infecciones, hipertensión portal o hemopatías. Ahora vamos a hablar en cuanto a los riñones. La técnica bimanual nos va a apoyar a palpar los riñones. Una mano en el flanco posterior y otra en el flanco anterior. Con permiso de la paciente, intentando atrapar el riñón durante la inspiración. El riñón derecho a lo mejor puede palparse en personas delgadas. Evaluar movilidad, tamaño o si existe dolor, porque el dolor a la palpación o a la puñopercusión en el ángulo costovertebral puede indicar una pielonefritis. Hablaremos más de esa técnica más adelante. Ahora vamos a hablar de la aorta abdominal. Se presiona el epigastrio ligeramente a la izquierda de la línea media, identificando pulsación. Se puede medir el diámetro, lo normal es de menor a 3 centímetros y la pulsación, amplia y expansiva sugiere aneurisma de la aorta. Muy bien, ahora vamos a hablar del signo de Murphy para la colecistitis aguda. Indicado en pacientes con dolor en el cuadrante superior derecho, la técnica es colocar los pulgares por debajo del reborde costal derecho y pedir al paciente que inspire profundamente. Si el paciente detiene la inspiración por dolor súbito, entonces el signo es positivo y puede indicar inflamación de la vesícula biliar. Ahora vamos a hablar de uno de los signos más importantes en el tema de peritonitis localizada, como por ejemplo en la apendicitis, y es el signo de Blomberg o dolor a la descompresión. Usualmente se evalúa sobre el cuadrante inferior derecho. Entonces, se presiona lentamente sobre el abdomen y se retira bruscamente la mano. Positivo si el dolor aparece al retirar la presión. Muy bien, ahora hablamos de uno de los signos clásicos en la inspección del abdomen en el punto de dolor a la palpación en apendicitis. Ubicado en el tercio externo entre una línea trazada entre el ombligo y la espina ilíaca anterosuperior derecha, nos encontramos con el punto de McBurney. El dolor a la palpación en este punto nos indica apendicitis. Ahora vamos a evaluar el signo del psoas. Cuando existe irritación en el músculo psoas, como cuando el apéndice está retrocecal, entonces nos encontramos ante un posible indicador de apendicitis. Por lo tanto, la técnica es que con el paciente, en modo supino, se resiste la elevación del muslo derecho. Se le explica al paciente que vamos a oponer resistencia y él tiene que elevar su pierna derecha. De esta manera, si existe dolor, podemos identificar apendicitis. También se le puede pedir al paciente que se coloque en decúbito lateral izquierdo. Esto, y al extender la pierna derecha, se le indica al paciente que se le va a oponer resistencia, y si siente dolor, entonces se evalúa el signo del psoas positivo. Un signo similar puede ser el signo del obturador. Se evalúa la irritación del músculo obturador por el apéndice pélvico. ¿Cuál es la técnica? Bueno, con el paciente en decúbito supino se le avisa que se le va a flexionar la cadera y la rodilla. En este caso se le pide que haga una rotación externa e interna, y con esto se evalúa la irritación en el obturador. Muy bien, ahora vamos a demostrar si existe dolor renal. Esto con la técnica de puño percusión lumbar o de Giordano, para evaluar la sensibilidad en el ángulo costovertebral. ¿Cuál es la técnica? Se coloca una mano sobre la región lumbar y se le avisa al paciente que se hará una percusión suave con el puño de la otra. Positivo si se genera dolor.
puede sugerir pielonefritis o litiasis renal. Muy bien, existen algunas evaluaciones complementarias que podemos hacer. Además de los hallazgos clásicos que acabamos de inspeccionar, la exploración del abdomen debe incluir la evaluación de hernias, protuberancias y masas, lo que puede ser la causa o manifestación de diversas patologías. Hablando ahora de hernias abdominales o defectos de la pared ventral. Las hernias pueden evidenciarse a simple vista o mediante maniobras como el aumento de la presión intraabdominal, como por ejemplo con la maniobra de Valsalva. ¿Cuáles son los tipos más comunes? Bueno, vamos a encontrar hernia umbilical, principalmente en neonatos, en embarazadas y en adultos obesos. Hernia incisional, que aparece sobre cicatrices o cirugías previas. Hernia epigástrica en la línea media, entre el ombligo y el esternón, así como diástasis de los rectos, que es la separación de los músculos rectos sin defecto verdadero, visible al levantar la cabeza en decúbito. Para evaluar la diástasis de los rectos se le pide a la paciente que levante la cabeza en decúbito. También se puede hacer la clasificación de masas abdominales. Ante una masa se debe describir la localización, el tamaño, la forma, bordes, consistencia, movilidad, pulsaciones, dolor y relación con la respiración. ¿Cuáles son los tipos más comunes? Bueno, nos encontramos fisiológicas como un útero grávido, inflamatorias como puede ser una diverticulitis, vasculares en el aneurisma aórtico, neoplásicas como por ejemplo cáncer de colon o algún linfoma, y obstructivas, por ejemplo una vejiga distendida o un colon lleno. Recordar que las masas pulsátiles dolorosas van a descartar aneurisma. Las masas dolorosas en hipogastrio se consideran para retención urinaria. Vale, ahora vamos a ir dándole un cierre a la exploración. Y bueno, una vez completada la exploración física del abdomen, es importante cerrar nuestro procedimiento de manera sistemática y respetuosa, integrando los hallazgos clínicos que hayamos encontrado e informando al paciente. ¿Cuál sería la integración de estos hallazgos? Bueno, si reunimos todos los datos obtenidos en la inspección, auscultación, percusión y palpación y correlacionándolos con la historia clínica y los síntomas del paciente, entonces, bueno, podemos empezar a documentar hallazgos positivos y negativos de forma precisa. Ejemplo, no sé, abdomen blando, depresible, sin visceromegalias, ni signos de irritación peritoneal. Y para esto es importante la comunicación con el paciente. Explicar al paciente que se ha finalizado la exploración. Si hay hallazgos relevantes, comunicarlos con lenguaje claro y sin alarmar. Por ejemplo, hemos terminado. Su abdomen se encuentra blando, sin datos de inflamación o masas. Vamos a revisar sus estudios complementarios para tener un panorama completo. En cuanto a reposición y confort del paciente, ayudar a cubrir al paciente con la sábana, ofrecer apoyo si necesita sentarse o incorporarse, preguntar si se siente bien. La higiene y despedida profesional es importante, es decir, realizar nuevamente el lavado de manos, agradecer la colaboración del paciente. Ejemplo, gracias por su colaboración, puede vestirse con tranquilidad, estoy a su disposición si tiene alguna duda. Y bueno, con esto vamos acabando la exploración abdominal de los pacientes. Muchas gracias por observar este video y nos estamos viendo próximamente.